Juan Pablo II, un pontificado de récords. Tuvo una vida legendaria, casi de película. Lolek, Carlitos en polaco, como era llamado cuando era pequeño, era el menor de 3 hijos del matrimonio formado por Karol y Emilia, ambos profundos creyentes. Pronto se quedó huérfano de madre y también murió su hermano mayor Edmund. Aprendió a vivir solo y tal vez por eso valoró de un modo especial la amistad. En su juventud, Karol se trasladó a Cracovia para iniciar sus estudios de filología polaca en la Universidad Jagiellónica. Cuando las fuerzas de ocupación alemanas cerraron la universidad en septiembre de 1939, tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química, donde conoció el ambiente obrero y el mundo del trabajo. Esta experiencia le marcará profundamente y allí aprenderá el Evangelio del trabajo, que difundió después entre obreros y profesionales. En esa época se unió también al grupo llamado Teatro Rapsódico, una especie de resistencia cultural contra el nacionalsocialismo, y de ahí vendrá su vena artística y esas dotes de actor que le van a ser después especialmente útiles. En 1941, durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi, murió también su padre, un suboficial del ejército polaco. En 1943 ingresa en el seminario clandestino, comenzando sus estudios de filosofía y teología. Alternaba los exámenes con el trabajo manual. Al finalizar la guerra, fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 en la capilla arzobispal. Siguió adelante con estudios de filosofía que luego le proporcionarán el característico talante reflexivo. Su formación intelectual partió de la metafísica tomista, pero después se dirigió a la fenomenología y la filosofía de los valores de Max Scheler. De ahí tomó su orientación hacia el personalismo cristiano, de gran utilidad en el futuro. Todo esto rodeado de un mundo, un ambiente hostil, representado primero por la ideología nazi y después por el comunismo. El primer apartado lo hemos titulado Un pastor para una nueva época. Tras una breve estancia en Roma y en la parroquia rural de Niegowic, se trasladó en 1949 a Cracovia como vicario y vicepárroco de la iglesia de San Florian, donde ejerció el ministerio durante 2 años con estudiantes y profesionales de la universidad. Al hablar con jóvenes abordó con frecuencia las cuestiones relativas a la vocación y al amor humano. En 1954 empieza a impartir clases de ética en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Lublin. Aquí es donde despunta su orientación personalista a partir del tomismo y la fenomenología. Con tan solo 38 años, el Papa Pío XII le nombra obispo auxiliar de la Archidiócesis de Cracovia. De aquel entonces son las reuniones con científicos, intelectuales y artistas en su propia casa. Su personalidad se iba así perfilando como la de un intelectual inquieto en estrecho contacto con la realidad pastoral. Como obispo tomó parte activa en el Concilio Vaticano II desde el comienzo en 1962, año en el que Pablo VI lo había consagrado arzobispo de Cracovia. Destacó por sus puntualizaciones sobre el ateísmo moderno y la libertad religiosa y contribuyó a la redacción de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y la Declaración de Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Fueron 3 años intensos. Fueron también interesantes y proféticos sus esfuerzos por aplicar el concilio en la propia diócesis, que dará lugar al libro La renovación en sus fuentes.
Así, en 1967 fue creado cardenal, lo cual le convierte en el segundo más joven de aquel momento, con tan solo 47 años de edad, uno más de tantos récords. Wojtyła siguió trabajando intensamente en los años 70 y participó en las 5 asambleas del Sínodo de Obispos anteriores a su pontificado. Esto le procuró un conocimiento de gente, de contactos, podríamos decir, y de las principales cuestiones de importancia en la Iglesia. Toda esta formación previa le estaba preparando para desempeñar un importante papel en el futuro, tal vez mayor de lo que había imaginado en sus años de universitario y de actor de teatro. Sus estudios de filosofía contemporánea sobre cuestiones éticas y antropológicas, sobre todo sobre el amor y la sexualidad, la participación directa en los trabajos del Vaticano II, su aplicación en su propia diócesis, la relación con las autoridades comunistas de su país, todo esto le fue preparando para adquirir las mejores cualidades para guiar la Iglesia tras la caída del muro de Berlín y el cambio del milenio. Mientras tanto, el mundo iba en otra dirección. Triunfaba el consumismo y el comunismo, la revolución sexual y las ideologías eran la consigna diaria ante la cual la Iglesia debía responder. El balance que realizaba un historiador de la situación de la Iglesia en aquel momento era un catolicismo en crisis. La religión era poco relevante en la vida social y política y tenía fijada su fecha de defunción. La práctica religiosa era escasa y no influía en el mundo que estaba construyendo en la segunda mitad del siglo XX. El segundo apartado se titula Un magisterio de récords. En 1978 moría Juan Pablo I tras un pontificado de 33 días. Pocos días después, el 16 de octubre, el cardenal de Cracovia era elegido Papa, obispo de Roma, convirtiéndose con 58 años en el Papa más joven del siglo XX y el primero no italiano desde el holandés Adriano VI 4 siglos antes. El primer grito que se oyó desde el balcón de bendiciones fue «No tengáis miedo», frase bíblica que ha quedado como un lema de su pontificado. Era una llamada a la valentía y al optimismo. Además, con su edad todo prometía un pontificado largo e intenso. Podía hacer muchas cosas, empezando por asentar el Concilio Vaticano II. Pero tenía prisa. El pontificado adquirió así un ritmo trepidante y enseguida empezó a viajar, convirtiéndose en lo que los periodistas llamaron el párroco del mundo. Ya el 5 de noviembre visitó Asís, el primero de sus 144 viajes por Italia, al cual siguieron 104 viajes en otros 129 países diferentes a lo largo y ancho de este mundo. Fue conocido así como el atleta de Dios, el Papa peregrino o el Papa viajero. Para Juan Pablo II, la ciencia, el arte, la cultura y la vida académica constituían una parte importante de la evangelización. Enseguida quiso dialogar con los intelectuales, tal como había hecho siendo arzobispo de Cracovia. Los estudiantes suponían también para él un reclamo permanente. Quiso igualmente abordar de lleno las cuestiones doctrinales del momento, tras la confusión y el caos que suelen seguir a todos los concilios. En esto fue propositivo. Entre muchos textos publicó 14 encíclicas que van desde la Trinidad y el ecumenismo a las cuestiones sociales, la importancia de la razón, la defensa de la vida y la familia, la Iglesia centrada en la Eucaristía, el Rosario o una nueva evangelización con vistas al tercer milenio, por citar tan solo algunos temas. Todo esto constituye un campo inmenso, difícil de abarcar. El orden filosófico y teológico resultan destacables dos encíclicas fundamentales sobre la relación entre fe y razón, Fides et Ratio, y la verdad y la libertad, Veritatis Splendor. Son dos documentos que ayudaron a aclarar las ideas tras un periodo posconciliar un tanto confuso desde el punto de vista doctrinal. El mundo más refractario a su pontificado se encontraba, sin embargo, precisamente en Centro Europa, área especialmente dotada para la teología. Para hacer frente a este reto, contó con la colaboración de un teólogo convertido en obispo de Múnich y Frisinga, Josef Ratzinger. La colaboración entre ambos se prolongó durante 23 años.
Así, con Juan Pablo II se publicaron igualmente los nuevos códigos de derecho canónico latino y oriental, así como el Catecismo de la Iglesia Católica, fruto del Sínodo Especial de los Obispos de 1985 sobre el Concilio Vaticano II y su aplicación. Era el Catecismo del Vaticano II. Pidió también perdón en el año 2000 por los errores cometidos por los miembros de la Iglesia en los 2 primeros milenios de la era cristiana y promulgó la Declaración Dominus Iesus sobre la universalidad y unicidad salvífica de Jesucristo. Quiso así también hacer frente a los retos del momento, desde el comunismo y el consumismo, el ateísmo teórico y práctico, así como las urgentes desigualdades sociales denunciadas por la teología de la liberación. De manera que acometió también temas prácticos en 3 encíclicas sociales, en la catequesis sobre el amor y la teología del cuerpo, o las exhortaciones apostólicas, fruto de los respectivos sínodos sobre la vida, la familia, los laicos, la penitencia, los obispos, la catequesis y un largo etcétera. Además están los textos programáticos sobre la misión de la Iglesia en los 5 continentes y, por si fuera poco, en sus ratos libres publicó libros con su firma personal, Cruzando el umbral de la esperanza, Don y misterio o Levantaos, vamos. Todo este inmenso trabajo obtuvo sus frutos: unir tradición y reforma según las pautas del Vaticano II, proponer un humanismo cristiano frente a la deshumanización secularista, formular una teología del cuerpo que pudiera dar respuesta a las reivindicaciones de la revolución sexual, erradicar la violencia en la vida social y política. Son estos algunos de los retos que Juan Pablo II asumió en primera persona. En pocas palabras, ayudó a recuperar la identidad cristiana y su propuesta evangelizadora, tal como había adelantado el concilio. Iglesia en misión, Iglesia de puertas abiertas, dirá después el Papa Francisco. De esta forma, en lo que se refiere a su legado, podríamos destacar que Juan Pablo II se propuso situar a la Iglesia como guía del mundo contemporáneo, al menos en estas 5 direcciones. 1. Lucha por la paz al mediar en múltiples conflictos y condenar la guerra y la carrera de armamentos. Su misma juventud durante la Segunda Guerra Mundial le hizo entender esta necesidad urgente. 2. El decidido compromiso ético y social al defender la vida y la familia, los derechos humanos y la dignidad de la persona, así como proponer una justicia social que se opone tanto al marxismo como al capitalismo liberal. Su experiencia como profesor de ética y pastor con jóvenes y familias fueron la mejor preparación para librar esta batalla. 3. El ecumenismo y el diálogo interreligioso fue también otro de sus compromisos por medio del encuentro con todas y cada una de las confesiones cristianas, ortodoxos, anglicanos y protestantes, y algunas de las religiones no cristianas. Su cercanía durante su infancia y adolescencia a los judíos le proporcionaron esta especial sensibilidad. 4. Acometido de igual manera la reforma disciplinar y doctrinal, ayudado por su inseparable colaborador Joseph Ratzinger, además de desarrollar esa profunda y actual teología del cuerpo, condenó posiciones más extremas de la teología de la liberación o la teología relativista de las religiones. Censuró a algunos teólogos como Kuhn, Curran, Bob Schillebeeckx o de Mello, mientras por el contrario creó cardenales a otros como Baltasar, Libac, Congar o Casper. En 2001 comenzó el proceso que después daría lugar a una nueva legislación para erradicar los casos de abusos en la Iglesia Católica, en los que Ratzinger llevaba trabajando desde 1984. 5. La llamada a una nueva evangelización para anunciar el nombre de Jesús de Nazaret. Su primera encíclica programática se titulaba significativamente Redentor Hominis, en especial entre los más desfavorecidos, con una preocupación especial por la descristianización de Europa y América y por la evangelización de Asia, África y Oceanía. Promovió así sínodos sobre todos estos continentes. El tercero y último apartado
se titula El mejor de los récords. Aunque no supuso algo excepcional, pues además de los papas mártires desde el mismo San Pedro, ya Pablo VI había sufrido un atentado. El 13 de mayo de 1981, un pistolero llamado Ali Akka disparó contra Juan Pablo II mientras se desplazaba en un vehículo abierto por la plaza de San Pedro. El pontífice quedó herido en la mano, el brazo y el abdomen. El Papa atribuyó su salvación a la intercesión de la Virgen de Fátima. Con su habitual tesón aprovechó la convalecencia para escribir la carta apostólica Salvifici Doloris sobre el dolor. 2 años después, en diciembre de 1983, visitó al pistolero en la cárcel de Rebibbia para conversar con él y perdonarlo. Como consecuencia de este atentado, Juan Pablo II comenzó a sufrir diversos problemas de salud. Un cáncer de intestino, la fractura del fémur y del hombro, y desde los años 90 tuvo que sobrellevar la enfermedad de Parkinson, en este caso de origen genético. La imagen sufriente del final de su pontificado supuso un icono de dolor y un récord de transparencia. Más de una década después, y pese a su implacable deterioro físico, en marzo de 2003, Juan Pablo II todavía se opuso con todas sus fuerzas y autoridad a la invasión de Irak. En esta decisión mostró la misma firmeza que había manifestado al inicio de su pontificado para mediar el conflicto de Beagle entre Argentina y Chile en 1978, cuando ambos países se encontraban al borde de un enfrentamiento. Fue, por tanto, el suyo un pontificado mítico, heroico, lleno de gestos, algunos de ellos de gran expresividad. Entre los principales episodios de su pontificado está la primera visita de un papa a una iglesia luterana o a una sinagoga, a un país ortodoxo, Grecia en 1988, y en entrar a una mezquita, la de Damasco, en Siria. También destaca el encuentro con el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en diciembre de 1989, y el viaje realizado en enero de 1998 a Cuba, donde fue recibido con todos los honores por el mismo Fidel Castro. No pocos historiadores consideran el pontificado de Juan Pablo II como uno de los principales catalizadores de la caída del muro de Berlín y de la llamada perestroika del régimen comunista en Europa. Sus 9 viajes a Polonia supusieron un preludio de este cambio epocal. Fue un pontificado épico, si bien el declive de la salud en los últimos años formula ciertas preguntas que explican la evolución de pontificados sucesivos. Un periodista francés lo comparó entonces a un gladiador herido. Pero el legado obtenido quedaba fuera de dudas. Durante su pontificado, beatificó a 1.340 fieles y canonizó a 483 santas y santos, una cifra superior a la sumada por todos sus predecesores en los últimos 5 siglos. Era una forma práctica de visibilizar la enseñanza de la llamada universal a la santidad contenida en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, propuesta por el Vaticano II. Esta iniciativa tuvo un efecto boomerang, podríamos decir, pues en 2009 fue el mismo proclamado venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI. En 2014 el Papa Francisco lo proclamó santo en una ceremonia conjunta con Juan XXIII. Eran los papas que habían convocado y aplicado el Vaticano II respectivamente. En esta ceremonia asistió también el Papa emérito Benedicto XVI, quien intervino profusamente en el concilio. Fue por eso llamada la ceremonia de los 4 papas por los medios de comunicación. Junto con Juan XXIII, Juan Pablo II fue el papa más reciente venerado como santo, lo cual supone sin duda su mejor récord. Su legado constituye una página importante en la historia de la Iglesia que podemos releer en cualquier momento, pero también contamos con su intercesión,
que ayuda a la Iglesia de cada época. Bendíganos, Santo Padre, pidió Benedicto XVI en su funeral en 2005, y puede ser esta una petición que mantengamos en nuestros días. Su recuerdo y su intercesión nos acompañan siempre. Muchas gracias.